saludarlos, y si ustedes están viendo este video es porque ya está siendo parte del reto de oración. Me da mucho gozo y mucha alegría que podamos comenzar este tiempo de 4 semanas de profunda intimidad con Dios. Llegar hasta aquí ha sido todo un reto también para todo el equipo que estamos trabajando dentro de este reto, pero sabes, también ha sido una gran bendición. Este día me toca a mí compartirte acerca de la oración más famosa, y es el Padre Nuestro, pero es la oración apostólica más famosa. Vamos a aprender del más grande maestro e intercesor. Jesús era quien pasaba más tiempo en la presencia de Dios, y vamos a aprender de él. Quisiera que te desfamiliarizaras, por así decirlo, un poquito con el Padre Nuestro, porque muchos ya estamos familiarizados con esta oración, que tiene verdades profundas, y en este día nos vamos a meter un poquito a esas profundidades, y le pido al Espíritu Santo que nos revele y nos enseñe y nos lleve de la mano en esta enseñanza. Toda nuestra enseñanza va a estar basada en Mateo 6, del versículo 9 al 13. Espero que tengas tu Biblia a la mano, porque va a ser nuestra herramienta de trabajo. Y recuerda que cada noche estaremos en línea a través del cuarto de oración, y vamos a estar poniendo en práctica lo que vamos a aprender a través, en este caso, de Mateo 6, 9. Sin más preámbulos, Jesús nos da el modelo de oración en Mateo 6, en los versos del 9 al 13. Esta es totalmente la base de cómo es Dios y la naturaleza del reino de Dios. A través de esta oración vamos a aprender esto. Esta oración cubre los fundamentos básicos que se expresan a lo largo de todas las Escrituras. Jesús nos dice, cito, Mateo 6:9 dice, Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús está refiriendo aquí a algo muy importante. Dice, vosotros oraréis así. Jesús está diciendo, esta es la manera como ustedes deben de orar. Dentro de esta oración habrá 6 verdades que hoy vamos a aprender, y que no solamente es una oración más. Esta oración es el modelo que debemos seguir día a día en nuestra comunión con el Padre. Tenemos que crecer en la oración. No nos vamos a quedar solamente estancados en un nivel. En la medida que tú seas fiel en la oración y comprendas a la luz del Espíritu Santo lo que Jesús nos enseña a través de esta oración, va a haber un crecimiento espiritual y vas a impactar a otros. Cuando comprendamos la belleza del Padre, pero también la majestad que hay en Él, nos vamos a ir hacia otros niveles. Entonces Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Jesús decía, de esta manera tienen que orar. Deben orar en este modelo. Él estaba diciéndonos, estos principios deben de seguir ustedes. En esta oración, Jesús nos está diciendo, manténganse así, que sus ojos estén puestos y sean primordiales en estos 6 principios. Jesús señala 6 peticiones de las cuales vamos a estar aprendiendo este día. Te voy a platicar cómo va a estar estructurado. Estas 6 peticiones, las primeras 3 son acerca de la gloria de Dios. Las segundas 3 son acerca de las peticiones que tenemos como seres humanos. Al Señor no se le escapa nada, y son complementarias. Primero, las 3 son acerca de la gloria de Dios, y las segundas son en las cosas que nosotros vamos a necesitar en esta tierra. Entonces, estas 6 peticiones tienen una combinación que va a ser esencial para nuestro caminar con Dios. La enseñanza que Jesús nos da a través de la oración comienza con un enfoque totalmente hacia el Padre, hacia ese Padre, pero también hacia la majestad de Dios, hacia la grandeza de Dios. Nuestro Padre que está en el cielo. Jesús aporta 2 verdades muy dinámicas en esta frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de un Padre, de un corazón de un Padre, pero también que está en los cielos, que apunta a la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se mueve en una esfera espiritual y que no tiene nada que ver con lo que sucede en la tierra. Y más adelante vamos a ver
¿Dónde es ese trono donde se encuentra Dios? Cuando comencemos a leer lo que dice Apocalipsis 4, donde describe el trono de Dios, vas a dejar de mirar a Dios como lo ha hecho últimamente el creyente o la iglesia, que dicen, ay, es que Diosito me ayudó, o Diosito estuvo ahí. No podemos minimizar a Dios cuando vemos en Apocalipsis que la grandeza de la cual recibe Juan. Entonces, en esta parte combina Jesús el amor paternal, pero con la grandeza y la majestad de Dios. El pueblo de Israel en cierta manera sufría porque no conocía a un Dios, pero no conocía la paternidad de Dios. Porque todo lo que habían vivido en Egipto no conocían el amor, solamente estaban esclavizados. Y entonces Jesús llega y rompe ese esquema y dice, ese Dios poderoso que lo sacó con mano, que abrió el mar y con fuerza, ese Dios es tu Padre. Así de sencillo. Tienes que conocer el amor del Padre. Y, amado, yo te pido que ores para que conozcas a Dios como un Padre, como un papá. Y quiero decirte que a mí me llamó mucho la atención mientras yo preparaba esto. Tengo un sobrino pequeño y cada que llega su papá, prácticamente su papá está todo el día afuera, pero cuando él entra y dice su nombre, le grita por su nombre, el niño sale corriendo despavorido y no le importa nada más que ver a su papá. ¡Wow! Eso me impactó y se abrazan y se disfrutan el uno al otro. ¿Y qué crees, amado? Que cuando tú vengas a la oración tienes que correr con papá, que no lo has visto durante todo el día, pero que ya ansías estar en la presencia de ese Padre que va a cumplir las necesidades que tú tienes. Entonces tenemos que combinar ese Padre nuestro que está enfocado a ese papá, pero también que está en los cielos, a esa majestad y a esa gloria que está en la que está el Señor. Entonces, en Apocalipsis 4, del 2 al 5, en este capítulo se revela la belleza y la majestad de Dios en su trono. Fíjate que el autor, Mike Bickle, nos refiere algo acerca de que cuando él oraba por estos versículos, él dice, yo veía 4 verdades, y era que la belleza de Dios en su persona, y lo describe en Apocalipsis 4:3. Vamos a citar Apocalipsis 4:3 y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué quiere decir? Que aquí Juan vio al Señor en ese gran trono. Y aquí Mike nos dice que esta es la belleza de Dios en su persona. El segundo punto es en Apocalipsis 4:4, donde dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esto nos habla de la belleza del pueblo de Dios entronado y coronado. Cuando vayamos a estar con el Señor, cuando vayamos al cielo, vamos a estar vestidos y vamos a ver al pueblo vestidos con ropas reales y con coronas. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. La belleza del poder de Dios manifestada en Apocalipsis 4:5 y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Imagínate, yo no imagino cómo debajo del trono dice que salían voces y salen truenos y salen... Yo no puedo comprender la explosión de adoración que sucede, porque muchos dicen que esa adoración y eso que sale del trono de Dios es la alabanza que nunca ha sido escuchada. Y eso, hermano, que describe Apocalipsis 4 en sus versos del 2 al 5, esa es la belleza de Dios entronado en un trono celestial. Entonces, quiero que dejes de ver a Dios como Diosito. Y como Dios, como tiene que haber una venerabilidad a Dios. Porque cuando tú comprendas esta belleza de la que habla Apocalipsis, te aseguro que tu mentalidad va a cambiar. Y el último punto es la presencia de Dios. En Apocalipsis 4:5 de la misma manera dice, había fuego, lámparas y serafines o ángeles. Entonces, yo creo que te invito a que tú reflexiones en Apocalipsis 4, en los versos del 2 al 5, y que te puedas imaginar el trono donde está Dios. Y te vas a dar cuenta que no es un Dios pequeño,
pero que tampoco es un Dios al que te... Imagínate esa grandeza que hay ahí y que tú te puedas acercar con Él diciéndole, papi, ayúdame. Él no va a voltearse. En su grandeza y en su majestad va a inclinarse para escuchar tu oración. Pero tienes que comprender lo que hay en el Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a comenzar, Jesús comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a comenzar ya con las primeras 3 peticiones que van a estar basadas en la gloria de Dios. La primera petición o la petición número 1 es orando porque el nombre de Dios sea santificado. Lo vamos a ver en Mateo 6, 9. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que tratar a Dios como santo porque así es tratado en los cielos. Tenemos que pedirle que se manifieste en esa santidad en la tierra. Fíjate que algo que yo aprendí acerca de cuando yo estaba haciendo el tema es que cuando tú, ¿cómo vamos a saber qué es la santidad? Si alguien llega y te dice, la santidad es guardarte de pecado y no hacer lo malo, creo que va más allá. Cuando tú oras pidiéndole a Dios que su santidad y que su nombre sea santo y que sea venerado y Dios se manifieste en esa santidad en el lugar donde está, vas a conocer la santidad de Dios de una manera diferente a la que la hemos. No estoy diciendo que esté mal, que la santidad es que te guardes, por supuesto que sí, pero cuando tengas un encuentro con la santidad, vas a conocer la santidad de Dios y esa misma santidad de la que vas a ser impregnado te va a producir que no te contamines, que no prestes oído a ciertas cosas, como los hombres a veces hacen, que toman en vano el nombre de Dios. ¿Y sabes algo que dice el escritor? Tomar en vano el nombre de Dios es también maldecir a otras personas. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces Jesús nos está enseñando, vamos a orar porque el Padre y la santidad sean centrales y que nos muestre y nos enseñe la santidad en nuestras vidas. Muchos toman, como te decía, el nombre de Dios en vano y aún esto sucede, como te decía, cuando maldicen a otras personas. Debemos reverenciar y santificar el nombre de Dios porque cuando nosotros reverenciamos y santificamos el nombre de Dios es porque nos sometemos a lo que Él quiere. Cuando mentimos, cuando nos comportamos de una manera que no es correcta, estamos haciendo lo que no estamos dando ni honra ni santidad al nombre de Dios. Entonces, como hijos de Dios, debemos de hacer honor a su nombre. Oramos al Señor, obra en mí, Señor, para que otros conozcan tu grandeza. Cuando seas impregnado con esa santidad, otros van a decir, ¿qué sucede? Y entonces ahí vemos la manifestación de la gloria de Dios. La petición número 2, vamos a orar porque venga tu reino. Lo vamos a ver en el verso 10 que dice, venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Venga tu reino. Estamos orando por el reino venidero. Estamos viviendo una parte del reino en este momento, pero va a haber una parte cuando venga Jesús y sea manifestado el reino en su plenitud. Aquí estamos viviendo solo una parte. ¿Cómo se va a manifestar el reino? Cuando haya personas que sean liberadas, cuando haya personas que sean atraídas a los pies del Señor. Cuando eso suceda, entonces nos vamos a dar cuenta que el reino de Dios está aquí. Cuando veamos manifestaciones sobrenaturales, pero no solo eso, cuando nosotros nos comportemos como hijos de Dios, también se va a manifestar el reino, porque no nos estamos prestando a situaciones. El reino de Dios se manifiesta en parte en este tiempo y en plenitud cuando Jesús venga, ¿verdad? Entonces, el reino es donde la palabra de Dios es obedecida y se hace su voluntad y entonces su poder se manifiesta. ¿Qué es el reino? Donde la palabra de Dios es obedecida y se hace su voluntad y su poder se expresa. Entonces, nuevamente vamos a la gloria de Dios. La petición número 3 es orando porque la voluntad de Dios sea hecha. Hágase tu voluntad. Esta petición va en contexto con la de venga tu reino. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo al Señor, Señor,
hágase tu voluntad. Someto lo que yo soy a tu señorío. Someto lo que yo siento y lo que yo pienso para que tú hagas tu voluntad en mí. Entonces, si Dios nos dejó una serie de preceptos, sí, los hacemos, pero va más allá. Todo esto, amado hermano, va entrelazado con esa comunión que vas a tener con el Padre. Esa intimidad que tengas con Dios, vas a poder tener la fuerza para decirle: Señor, quiero morir a mí y hacer tu voluntad, porque no es sencillo hacer tu voluntad. El Señor dice: ora por tu enemigo. El Señor dice: bendícelo. Y tú lo que menos quieres es verlo, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos estar conectados con el Señor. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces la gloria y el poder de Dios se va a expresar y se va a manifestar a otros. Muchos no lo van a comprender, pero ellos van a mirar que estamos en conexión con el Padre. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, es decirle: toma mi vida, toma el trono, haz lo que tú quieras hacer y obedecerle. Para hacer su voluntad se necesita un espíritu obediente. Y entonces, cuando obedecemos, se manifiesta la gloria del Padre. Y terminamos con las 3 peticiones que hablan acerca de la gloria del Padre. Y ahora vamos a entrar a las peticiones personales en los siguientes versículos. Cuando yo estaba leyendo esto, mucha gente en ocasiones dice: no, pues yo no voy a orar por mí, o sea, solo Dios. Pero Jesús lo refiere aquí en las Escrituras. Jesús refiere que Dios está en cuidado también de esas cosas, de nuestras necesidades personales. Y nos damos cuenta del amor del Padre por nosotros. Y la primera petición que está en esta segunda petición es orando por: danos hoy el pan nuestro de cada día. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en el verso 11. El pan nuestro habla de la provisión, no solamente física, sino también de la espiritual. En esta solicitud es para nuestra provisión, protección y dirección. El pan nuestro de cada día se refiere a nuestras necesidades naturales. En esta oración estamos orando cada día, porque cada día Dios, aquí como dice, esto me encantó, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, no ora por decir: dánoslos mañana, dánoslos dentro de un mes, dentro de un año. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Entonces aquí el Señor, ¿qué está diciendo? Pídanme. Yo les di las fuerzas para trabajar, pero cuando tú estés en esa sintonía con Dios, Dios va a poner la fuerza, Dios te va a llegar de personas, Dios te va a poner en lugares de honra. Y esto no está peleado, sin embargo, no te tienes que despegar de esa comunión con Dios. Entonces Dios va a proveer en tus necesidades físicas y espirituales siempre y cuando estemos conectados con Él. La petición número 5 es orar por el perdón. Algo que aprendí que me encantó en esta petición número 5 es que dice: esta petición se refiere a nuestra relación con Dios y con los hombres. La prueba, esto, amado, anótalo en tus notas, y dice: la prueba de que hemos sido perdonados es que podemos perdonar a otros. La prueba de que hemos sido perdonados es que podemos perdonar a otros. Tú no vas a perdonar si perdonas si tú perdonas a muchas personas, no por eso Dios te va a perdonar. El perdón que Dios te dio es un regalo, y es un regalo que te dio. Pero si estás conectado con papá, el creador del perdón, entonces vas a perdonar en un corazón correcto a otros. Porque a veces decimos: sí, yo lo perdono, pero no lo quiero ver. Sí, yo lo perdono, pero no me quiero sentar junto a él. Sí, yo lo perdono, pero que a 5 millones esté en su casa, de distancia. Eso lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Tenemos que comprender el regalo del perdón. Y una evidencia de ese perdón, de que hemos sido perdonados, ¿sabes cuál es? Que puedes perdonar a otros. Y la última petición que nos queda en esta noche es lo que dice: y perdonar, ya vimos: y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que dice el versículo 12. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el verso 13. Amado, es muy controversial porque Dios no tienta a nadie. Sin embargo, quiero decirte que estamos en una constante crisis
de tentación, porque nuestros ojos, en donde nos movemos a nuestro alrededor, está la tentación. En la televisión, los medios, la gente está. Pero ¿cómo vas a sobrevivir a esas tentaciones? Conectándote con el Padre. Aquí Jesús se está refiriendo, líbranos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tienes que orar cada día y no esperar a que venga la tentación. En tu relación con Dios, todos los días vas a estar orando para que cuando venga la tentación, para que cuando venga el día malo, tú puedas estar firme y te puedas dar la vuelta y huir del mal. Porque aquí Jesús se está refiriendo, van a tener luchas contra el enemigo. El enemigo está como león rugiente y quiere tu vida y te quiere a ti en una eternidad en el fuego, en una eternidad de tormento y de llanto. Pero Jesús, esa es la lucha que hoy vivimos y lo vamos a lograr si estamos conectados con el Padre y nos deleitamos. Va a haber pruebas, sí, claro, pero el Señor siempre va a llegar a nuestro rescate. Espero que veas nuestro próximo video y que hoy pongas en práctica el Padre Nuestro. Que Dios te bendiga.